nacidos para adorarle, segunda parte. Voy a dar un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos en primer lugar que nosotros como adoradores tenemos, Padre, una adoración relacional. Diga esto, relacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Nada más y nada menos que por eso. Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Así que nos acercamos a Él desde el marco de una relación. Tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. Dios no necesita adoración, decíamos. Ya tiene mucha. Le adoramos por gratitud y la cercanía con Él, porque es nuestro Padre. No dejamos que las piedras clamen. Leíamos el Evangelio, ¿se acuerda? Entró Jesús a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino y toda la gente del pueblo prorrumpió en alabanza. Hosana, bendito el Señor. Y entonces los fariseos, los religiosos de la época, le dicen: Maestro, calla a tus discípulos. Y el Señor, ¿qué les dice? En verdad les digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Yo no dejaré que en mi vida las piedras clamen. Las piedras pueden representar problemas, enfermedades, circunstancias adversas. Yo no voy a permitir, he tomado la decisión de no permitirme buscar a Dios hasta que tenga problemas en mi vida. Voy a buscar a Dios por amor, por gratitud. No estoy diciendo que el otro sea malo, hay circunstancias diferentes. Y mire, si usted y yo hemos buscado a Dios por necesidad, pues es válido porque tenemos necesidad. Pero yo para mí he tomado esa decisión. Ya no quiero buscar a Dios solo porque tenga necesidad, solo porque esté en problemas. Lo quiero buscar siempre porque Dios merece que yo le busque, porque Dios es bueno, amén. Y no voy a dejar que esas piedras clamen. ¿Vamos bien? ¿Algunos de ustedes tienen algunas piedras? Van a decir: sí, mire, pastor, yo tengo unas piedras en el riñón. No, la vesícula. No dejemos que esas circunstancias sean las que hablen por nosotros, amén. Dígale al hermano que tiene al lado, o dicen en Guatemala, a la par. Dígale al hermano que tiene a la par: no dejes que las piedras clamen. Mejor dele una pedrada para que se despierte. No dejes que las piedras clamen. Qué hermoso. Ahora, vimos un segundo punto la semana pasada, que es en sí una característica del adorador. Vamos hablando del adorador en relación a características. ¿Qué características tiene un adorador? Vimos solo una. ¿Se acuerdan cuál fue? Una nada más vimos. ¿Cuál fue? ¿Quién dijo yo cuál es? ¿No se acuerdan? Humildad. Hablábamos de la mujer cananea que se acercó a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué le pidió al Señor? Sana a mi hija, mira, tiene un espíritu, está endemoniada. Dice que Jesús no le contestó, no le hizo caso. Jesús cayó. Pero dice que la mujer insistía y los discípulos ya estaban así como que, pues, esta mujer, ¿qué pasa con su vida, no? Y entonces Jesús le dice: ¿qué quieres, mujer? Y entonces la mujer le manifiesta su deseo, pero Jesús le da una respuesta tremenda. Le dice: no es bueno dar el pan de la mesa a los perrillos. O sea, le dijo que ella era como un perro. O sea, Jesús, aquel Dios hecho hombre, lleno de amor, le dijo a la mujer: no es bueno dar el pan de la mesa a los perrillos. Pero era una prueba para ver el corazón de la mujer. Y la mujer no se puso digna, como decimos en México. No se puso así como: ay, pues ya Jesús me dijo que yo era como un perro. No le dijo eso. La mujer le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de su amo.
Jesús le dice: en verdad no he visto tanta fe con los judíos como contigo, mujer cananea, ¿verdad? Qué maravilloso. Y entonces la primera característica es, diga hermanos, humildad. Necesitamos humildad, porque cuando perdemos el piso dejamos de ser adoradores. Un adorador es aquel que tiene los pies bien plantados en el piso, las manos en el arado y los ojos y la mirada en el cielo, donde Cristo viene por nosotros. Amén. Ese es un verdadero adorador. Y por eso se necesita y se ocupa, hermano, la humildad. Estamos siendo lo suficientemente humildes. Hagamos una evaluación. Este ejercicio lo podemos hacer nosotros mismos en nuestra casa. Hagámonos preguntas, veamos cómo reaccionamos ante algunas cosas. A veces en el enojo hay un buen catalizador para ver si nos falta humildad. Pensemos, cuando yo me enojo, ¿por qué cosas me enojo? ¿Esas cosas por las que me enojo me afectan solamente a mí o afectan a mi entorno o a la gente? O sea, ¿me enojo por la injusticia social? Pues está bien, ¿verdad? Pero si me enojo nada más porque a mí me molestaron, porque pasó el niño y me hizo ruido cuando estaba viendo yo mi partido de fútbol, o sea, si nada más es para mí, lo mío y lo mío es lo único que me enoja, y lo de los otros hasta a veces me da como risa, así. Si tengo esa actitud, tal vez me está faltando mucha humildad, tal vez. Entonces tengo que hacer una evaluación, ¿verdad? ¿Sí vamos bien, hermanos? Entonces vamos a darnos una evaluadita. Humildad. No es bueno dar el pan de la mesa a los perrillos. Ahora entremos al tema de esta semana. Vamos a Hechos 16, por favor. Hoy vamos a continuar con las características de un adorador. ¿Cuántos están listos? Como 4 hermanos, gracias a Dios. Bendito sea mi Padre Dios. Los que no están listos todavía, ¿cómo le van a hacer? ¿Ya están listos, hermanos? Gloria a Dios. Entonces se motiva uno. Hechos 16, 11 al 34. Hechos 16, 11 al 34. Vamos a estar leyendo de a poco. Dice los versos 11 al 13. Primero vamos a leer esa primera parte. Pablo y Silas en Filipos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, ¿qué características encontramos aquí en estos primeros 3 versículos? Bueno, lo primero que encontramos en la vida de un adorador, porque vamos a pensar en Pablo como un adorador, ¿sí? ¿Qué es un adorador? Es alguien que reconoce a alguien más. Cuando adoramos algo o a alguien, estamos reconociendo. Cuando nosotros adoramos a Dios, que es lo único digno de recibir adoración en la vida del hombre, es Dios. Entonces, cuando adoramos a Dios, estamos reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros, y que sin Dios no somos nada. Y reconocemos los atributos de Dios, y reconocemos que nuestro Dios es grande y Dios es maravilloso. Entonces eso es un adorador. Entonces, si tú eres un adorador, si tú has sido llamado para traer reconocimiento de lo que Dios es y hace, entonces debes tener estas características junto con el apóstol Pablo, hermanos. La primera es propósito. Un adorador tiene propósito. Cuando nosotros leemos estos 3 versículos, lo que encontramos en la vida del apóstol es un propósito, porque él servía donde Dios le llevaba. A donde Dios le llevara, el apóstol Pablo servía. Qué entrega tan maravillosa. Y nosotros debemos servir a tanto lugar donde Dios nos lleve, a donde Dios nos lleve. No, el cristiano, el adorador, mejor dicho, vamos a usar solo esa palabra. El adorador nunca debe ver como una oportunidad de decir: ay, me encuentro ahorita lejos, aquí en esta otra ciudad. Usted va a lo mejor a otra ciudad por X cosa y dice: bueno,
reacciona de repente. A lo mejor usted se quedó por ahí en algún hotel, fue a algún asunto, a algún negocio, y de repente está en el hotel en la noche y está pues buscando algo en el televisor, algún programa, y de repente recapacita y piensa, bueno, pero aquí nadie me conoce. Estoy yo aquí solo en Monterrey. No sé, es que como fui a Monterrey hace poquito, pero íbamos mi hijo y yo y nos cuidábamos los unos a los otros. De lo que no me cuidó fue de los tacos que me comí, me hicieron daño. Entonces estoy solo yo aquí en Monterrey. ¿Quién me conoce? Oh, pues me va a dar una desbalagada, ¿verdad? Y salgo y deambulando porque nadie me... No se trata de quién te conoce, se trata de quién es Dios para ti. No importa dónde estemos, no nos podemos desbalagar. No se trata de eso, hermanos, amén. No es eso, ¿correcto? Entonces Pablo entendía que más bien él tenía un propósito. Al lugar que iba no lo veía como una oportunidad. Pues aquí me voy a desbalagar, voy a hacer lo que hacía en mi vida pasada. ¿Qué hacía Pablo en su vida pasada? Mataba cristianos. Decía, voy a aprovechar para matar cristianos. No. Ya su vida pasada era eso, ya había quedado atrás. Él, por inspiración del Espíritu Santo, es quien escribe Corintios, en eso donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Un adorador entiende que vive en una novedad de vida, donde va, sazona la tierra, es la sal y la luz, como Cristo lo dijo. Amén. Así que a donde vayamos, ese es propósito. A donde vamos va el propósito de Dios. No lo dejamos en una gaveta en nuestra casa. A donde vamos tenemos que ser luz, amén. Eso es un adorador. Propósito, servir donde Dios nos lleve. 2. ¿Qué segunda característica encontramos en estos primeros 3 versos? Misión. Una misión clara. El adorador tiene un propósito, y su propósito mayor es darle alabanza y adoración a Dios con todo lo que hace. El adorador nunca puede hacer algo para buscar la fama o el reconocimiento propio. Fíjense, yo les he platicado a algunos de ustedes que cuando yo empecé en el ministerio, yo he sido transparente con ustedes porque es la verdad, así era mi corazón, Dios lo sabe. Cuando yo empecé en el ministerio, iba de visita a alguna iglesia o algo, pues yo veía que cuando algunos pastores estaban de visita en otra iglesia, les daban lugar para algo al frente, algunos hasta para predicar, ¿verdad? Pues está aquí el hermano, ¿verdad? Que pase y predico, que pase y dé un testimonio o algo. Y yo iba a una iglesia y sí estaba como con unos así nerviositos, pero sí como con hambre de que, a ver si me hacen caso y me pasan para que haga yo algo. Como si fuera, hermanos, el púlpito un escenario, ¿verdad? Y había como ese deseo, esa inquietud. Y mire cómo es Dios bueno que trabaja en nuestro corazón. Nunca me pasaron. Nunca pasó. Desapercibido totalmente. Y al final decir, pues ahí estabas, hermano, no te había visto. Y yo casi traía una pancarta. Aquí estoy, pásenme. No pasaba. Bueno, dije, no, pues esto no es para mí. Y me olvidé del asunto y me concentré en buscar a Dios. Me concentré en adorar a Dios. Y poco a poco ya me dice, que pase el hermano. ¿Mua? Pero poco a poco es Dios quien va obrando en nuestro corazón. Porque cuando nosotros hacemos algo para nosotros sobresalir o llamar la atención, hermanos, eso no es adoración. Eso es vanagloria. Y Dios no recibe la vanagloria. Ningún hombre es digno de gloria. Nada, hermano, pero ni así. Solo Dios es digno de toda la gloria. Amén. Así que ese es propósito. Pero segundo, hablábamos de la misión. Vamos a hablar un poco de la misión. Pablo compartía el mensaje de Cristo. Compartía el mensaje de Jesús. Nosotros tenemos una declaración de misión. Los invitamos, hoy estamos de manteles largos, estamos estrenando unos cuadros muy bonitos en la entrada, ¿verdad? Lo invitamos a que usted lo pueda leer. Ahí viene nuestra declaración de visión, nuestra declaración de misión y algunas otras cosas en relación a nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces que los pueda checar. Pero nosotros, ¿cuál es nuestra declaración de misión como iglesia CRB?
Amar al prójimo sirviéndole, enseñándolo y capacitándolo en el plan eterno de Dios, desarrollando sus dones y talentos para el servicio del reino, conviviendo juntos como una sola familia y adorando a Dios juntos en armonía. A donde Pablo iba la misión de Dios, y donde llegaba se establecía una comunidad, una iglesia, fuera en una casa, fuera en un templo, fuera donde fuera, porque el lugar no es lo importante, la iglesia la hace la gente. Nosotros, los creyentes, somos la iglesia. Y se establecía una comunidad terapéutica de amor, y en ese lugar comenzaba ya a existir una luz de esperanza en medio de esa cultura y de esa comunidad donde estaba la iglesia del Señor brillando para Jesús, para gloria de su nombre. Eso es una misión. La visión, para definirlo, es el gran sueño. La visión es como el ideal. Nuestra declaración de visión es: comprometidos con el gran mandamiento y con la gran comisión. Eso es solamente el sueño, el ideal. Estamos comprometidos con el gran mandamiento y con la gran comisión. ¿Qué dice el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y la gran comisión que dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De ahí se desprenden 5 cosas por las cuales nuestra iglesia existe, y se las voy a compartir rápidamente. Nuestra iglesia existe primero para celebrar la presencia de Dios. Cuando nosotros nos reunimos a celebrar la presencia de Dios, esto es adoración. Segunda razón por la que existimos es para comunicar la palabra de Dios a través del evangelismo, ¿verdad? Tercero, existimos para educar al pueblo de Dios a través del proceso del discipulado. Tenemos que enseñar la Biblia. Cuando la iglesia deja de enseñar la Biblia, entonces el error doctrinal se infiltra y no hay una solidez. ¿Por qué vemos creyentes abrazando una corriente y abrazando otra y diciendo: ahora sí estoy en la verdad, ahora sí conocí la verdad del evangelio, ahora sí mis ojos han sido abiertos? Cuando alguien conoce la doctrina bíblica, no se deja deslumbrar, porque está cimentado en la doctrina cristiana, ¿correcto? Y la iglesia existe para capacitar a la iglesia de esos recursos. Y yo les quiero invitar, porque doctrinalmente, hermanos, donde estamos fortaleciendo esa área es en los departamentales. Los varones, cada semana los viernes a las 7:30 aquí en el departamento de arriba, estamos reuniéndonos para estudiar la Biblia verso a verso, verso a verso, versículo a versículo, versículo a versículo, porque eso es lo que nos va a dar una solidez en nuestra fe. Las hermanas los sábados, cada 15 días a las 6 de la tarde, y se está anunciando, todos podemos saberlo cuando toca, están también aprendiendo personaje a personaje de la Biblia. Van a comenzar ahora con eso también. Cada mujer de la Biblia, ¿verdad? Va a ser traer bases sólidas doctrinales. Y los jóvenes están aprendiendo doctrina cada vez que se reúnen. Yo escucho los temas que dan los jóvenes y los estoy escuchando. Y ayer estaban hablando de los 10 mandamientos, estaban hablando de Moisés, ¿verdad? Y al final se les puso un ejercicio. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la eutanasia? Levante su mano si usted sabe qué es la eutanasia. ¿Sí? No es Anastasia, no, la eutanasia, ¿sí? Bueno, la eutanasia, hermanos, se lo voy a definir así como bien sencillo, como yo lo entiendo, es tomar una decisión sobre una persona que está en alguna fase terminal de alguna enfermedad o está en coma. Tomar la decisión para que muera, a desconectarlo. Esa es la eutanasia. Entonces se hacía la pregunta a los jóvenes y se hizo 2 equipos: ¿es correcto la eutanasia o no? ¿O qué dice la Biblia? Y hicieron 2 equipos, y eso los enseña a tener criterios. Eso los enseña a aprender cosas más profundas para que tengan recursos cuando vengan las cosas a la vida. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué debo hacer yo como creyente? Y no vivir ahí nada más al aventón nuestra fe. Tenemos que vivir con una solidez impactando nuestro entorno. Amén. Entonces esa es la misión. Y luego, hermanos, cuarta cosa por la que existe la iglesia: incorporar a la familia de Dios.
La iglesia debe incorporar a la gente, a la familia de Dios. ¿Cuántos de ustedes han llegado a la iglesia y sí se sienten incorporados o se sienten rechazados? Díganoslo, porque si se siente rechazado, entonces tal vez estamos haciendo mal algo. Tenemos que hacerlo sentir en casa de papá, que ustedes están llegando a un lugar donde no somos perfectos, donde la regamos, donde la riega el pastor y la riegan ustedes también, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero donde está Dios y donde está su palabra y está su amor, ¿correcto? Entonces usted se debe de sentir que está siendo integrado a este lugar. ¿Vamos bien? Incorporado. ¿Y esto cómo lo hacemos? A través de la comunión. Por eso nos saludamos. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Y ya lo hemos dicho un montón de veces y lo voy a decir otra vez porque se sigue ofreciendo. Es el hecho de que nos conocemos mejor, no con la mentalidad como para traer molestias a mis hermanos, sino para traer bendición. ¿Sí? Si yo sé que un hermano se dedica, por ejemplo, a la carpintería y yo necesito un mueble, pues se lo voy a encargar a él, que es mi hermano, pero le voy a pagar lo justo. No estoy buscando que me regale su trabajo. Esto es fuerte, pero siempre periódicamente lo tenemos que estar comentando para que tengamos sanas relaciones. ¿Vamos bien? Y quinto, ¿para qué? Quinta cosa existe la iglesia: para demostrar el amor de Dios a través del ministerio. Demostramos el amor de Dios a través del ministerio, que es servicio. Entonces, ¿qué tal vamos con el asunto de la misión? Un adorador tiene una misión. La declaración de misión de nuestra iglesia, soy incisivo, la vuelvo a repetir: amar al prójimo sirviéndole, enseñándolo y capacitándolo en el plan eterno de Dios, desarrollando sus dones y talentos para el servicio del reino, conviviendo juntos como una sola familia y adorando a Dios juntos en armonía. Aquí se tiene que justificar el gran mandamiento y la gran comisión. ¿Siente usted que está viviendo en esto? ¿Se siente en casa cuando llega a la iglesia? Gloria a Dios. Tercer característica que tiene un adorador, según estos primeros 3 versículos, es un llamado. Ahí Pablo tiene un llamado claro, el adorador tiene un llamado. Dios nos capacita para semejante tarea. No somos nosotros. Fíjese cómo Dios no está escogiendo a la gente talentosa del mundo. No, Corintios nos enseña claramente que no es así. Dios no está escogiendo a lo mejor del mundo, porque el mundo ya tiene su gloria, ya tiene lo mejor para ellos. Pero Dios está escogiendo a lo débil del mundo, a lo avergonzable del mundo, a lo que no es para ser en Cristo, a fin de avergonzar. Dice: más de lo vil y despreciable escogió Dios. Esto es una palabra fuerte, porque cuando la decimos, ¿qué pasó, pastor? Pues para usted sí era vil y despreciable, pero yo no. Yo sí, hermano, yo era vil y despreciable, porque sin Cristo no somos nada. Amén. Y eso el Señor hace su obra y se glorifica en medio de nosotros. Dele una palmada al hermano y dígale: Dios nos ha escogido con un llamado. Amén. Esas palmadas, hermano. Que se sienta el amor. Gloria a Dios. Vamos a ver los siguientes versículos, versos 14 al 15. Entonces, estamos en Hechos 16. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ¿qué hacía? Que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esto es un intermedio entre la otra característica que quiero decir. Cuando alguien es influenciado por el ejemplo de un adorador, lo que hay en su vida es compromiso. Cuando la gente vea en nosotros nuestro compromiso, en ellos va a haber compromiso. Esta mujer vio lo que hacía Pablo y ella se llenó de esa misma visión y fue hospitalaria, fue apasionada, fue tremenda. Usted no sabe la hospitalidad qué diferencia hace en la vida, ¿verdad? No sabe qué diferencia hace. Cada quien sus hábitos. Yo de veras que me gusta ser respetuoso en ese sentido,
porque considero que en muchas cosas no soy así un modelo, así de ejemplo a seguir. No todo tiene uno fuerte en las áreas de la vida, ¿verdad? Pero creo que sí hay exageraciones entre el punto de ser hospitalario y el ser ya más como grosero o cortante, ¿verdad? Yo no digo necesariamente todos le abramos la puerta de la casa a todo el mundo que pasa y toca, porque pues yo no lo hago. Y no lo hago porque tengo que pensar también en mis niños, que tengo un niño chiquito. Yo no sé si hospedo a alguien que se queda dormido en mi casa, y si supiera, hermanos, qué de cosas pasan. Entonces también uno tiene que ser cuidadoso. Pero hay casos, ¿no? O sea, vamos a decir, a mí se me haría nulo hospitalario que a un cristiano le tocan la puerta y abra la puerta así tantito. ¿Qué quiere? Digo, así sí ya se me hace como la exageración, ¿verdad? Ese sería así totalmente el nulo deseo de tratar de ser hospitalario. Entonces uno puede abrir y ¿qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué puedo hacer por usted? No, pues mire, no le puedo ayudar en esto, aquello, pero Dios lo bendiga ya. Tan sencillo. Oiga, ¿no tendrá un vaso de agua? Y dice, no tengo. ¿No tiene agua de veras? No tiene agua. Y me dijo una vez un hermano, pues sí, pastor, ¿a poco usted sí tiene vasos de agua? Tiene vasos de vidrio o de plástico, pero no de agua. ¿Para qué me pide un vaso de agua? No, todos podemos poner algo frente a la persona. Algo, sí, aunque sea un vaso de agua, ¿sí? Un vaso de coca sirve que no le hace daño. Mire, la coca hace unas piedrononononononas. Hace mucho daño la coca, hermanos. Ya no tomen coca, por el amor de Dios, se los pido. Por favor, los queremos sanos. Pero hay otra cosa que Pablo hizo. Los versos 16 en delante. Esto fue un intermedio, hablando de cómo esta mujer fue influenciada por Pablo y lo que hizo. Pero fíjese, para la siguiente característica. Bueno, la primera persona convertida en Europa, la primerita persona que se convirtió en Europa fue esta mujer llamada Lidia, la primer conversión del continente europeo. Y fue por la obediencia de Pablo. Y de ahí el evangelio llegó hasta España. Qué tremendo, ¿no? ¿Vamos bien? Ahora, dice los versos 16: aconteció que mientras íbamos, ¿a dónde? A la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Vamos a quedarnos un poquito en el verso 16 nada más para ver la siguiente característica. Otra característica que tiene un adorador es pasión. Apenas llegaron a ese lugar y ya iban ¿a dónde? A la oración. Eso es pasión. Ir a la oración, ir al estudio bíblico, ir a la célula, si le quiere llamar, o estudio de grupo pequeño, o estudio en casa. Eso es pasión, eso es compromiso. Ir a las cosas que tienen que ver con Dios. Estaba viendo videos de cuando como iglesia íbamos a Amán, que teníamos el comedor, que íbamos al Cerezo todos juntos. Tengo unas fotos, conté 40 personas que fuimos al Cerezo. Antes nos dejaron entrar, primer punto. Y segundo punto, antes no nos dejaron allá adentro. Porque de verdad, ¿cómo nos dejaron entrar a tanta gente? 40 personas. Metimos la batería, las guitarras, unas hoyonononas así de pozole. No, bien rico. Y era esa pasión, todos trabajando en coordinación. Lolo, mi hermano Héctor en su camioneta y todos echando la batería. Bueno, se nos perdió un parche, pero y una pasión tremenda. ¿Sí se acuerda que se perdió? Una pasión por hacer esa obra de Dios. Un amor en nuestros rostros, ¿verdad? Estábamos ahí, pero en la foto no había protagonismo, era Dios en nuestros corazones. Y estaba viendo eso y hay un video de cuando iban a Mac. Y digo iban porque yo no fui esa vez, donde está en ese video. Y están los jóvenes y están las hermanas haciendo el aseo y orando en ese lugar y con una pasión. Tenemos que tener más de eso, hermanos. No se debe acabar la pasión. Tenemos que ir a los hospitales. Aquí tenemos ya un buen cerezo en Calera, de un buen tamaño,
tristemente, pero así es. Y tenemos que ir a esos lugares, tenemos que llevar al hospital comida material y llevar la comida de la palabra de Dios. Tenemos que ir más allá en nuestra fe, tenemos que ser más propositivos. ¿Cuántos han abrazado el proyecto de año de tener misericordia? Algo así le decían, porque el otro me iba a sonar una frase como año de misericordia, me sonó a frase de religión conocida. No me acuerdo cómo le pusimos al proyecto de que íbamos a agarrar a una persona para sembrar en ellos, o no usemos la palabra sembrar porque luego queremos recibir, tener misericordia de alguien, ¿verdad? ¿Alguien ya lo ha hecho así nomás, evaluación? De tener algo para que esa persona pueda recibir un beneficio. Piénselo y considérelo, es importante. Pero esa pasión de Pablo se reflejaba en ese hecho que iba a la oración. Qué maravilloso. Y luego viene lo segundo. Ahora sí vamos a leer. Nos quedamos en que una muchacha tenía un espíritu de adivinación y daba grandes ganancias a sus amos. Y dice el verso 17: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Se volvió y dijo: ¿a quién? Al Espíritu. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Hasta ahí. Había en la vida de este adorador, en la vida de Pablo, había unción. ¿Qué es la unción? He oído tantas cosas sobre la unción. Oí una vez una persona decir: la unción pues es lo que tengo, pero no sé qué es. ¿No? Qué teológico, qué profundo. Me quedó clarísimo. Señor, dame lo que el hermano tiene, pero que no sabe qué es. Puede ser desde comezón en la espalda o en el cuello. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es la unción? La unción es la capacidad que da el Espíritu Santo a un hombre natural, a un hombre como usted y yo. Cuando el Espíritu Santo nos capacita y nos llena de su poder, podemos orar y los muertos revivir y los enfermos sanar. El poder y la autoridad de Cristo. Esa es la unción, cuando reposa esa autoridad y ese poder de Dios en una persona. Para tener unción se necesita lo primero que vimos la semana pasada, la primera característica: humildad. Para no perder el piso, porque yo he oído ya gente que empieza después a decir: no, pues yo oro por los enfermos y los sano. Ah, caray. Le dije: ¿sabe qué, hermano? Le dije una vez a un hermano: usted pues no es cristiano, ha vivido engañado todos estos años. Usted es brujo. Sí, pues si usted sana a la gente, es brujo. No, porque yo he orado por personas y han sanado en la gracia y misericordia de Dios. Lo sana Dios. ¿Quién sana a la gente? Dios. Amén. Es Dios. Entonces esa es la unción. Un adorador tiene unción. Reprendió al espíritu y salió de la muchacha. Eso es autoridad en Dios. Eso es unción que había en Pablo, porque había previamente un sometimiento a Dios y a su palabra, porque vivía acorde a la palabra de Dios. No hay nada más peligroso que un adorador con unción y sin conocimiento bíblico. Es una bomba de tiempo, hermanos. Se va a regodear de orgullo porque no tiene el conocimiento bíblico. Fíjense cómo dice Oseas, ese versículo nunca lo debemos olvidar: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El Señor está hablando a Israel, está diciendo Israel pereció porque le faltó conocimiento. Ahora, si nosotros estamos en Cristo, debemos buscar el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Esa es la unción. Un adorador debe tener eso. Sexto, debe ser valiente. ¿Por qué? Vamos a leer los versos después de donde nos quedamos. Nos quedamos en el 19, vamos a leer 20 en delante.
Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Así que otra característica que tiene un adorador es valentía. Los amenazaron, los golpearon y ellos no se quebrantaron, no negaron su fe, no pidieron disculpas. Si tú eres de Cristo y predicas de Cristo, no debes pedir disculpas ni aún frente a un cañón de un arma, porque estamos predicando del Cristo de gloria, del Dios vivo que cambia vidas y transforma corazones. Amén. Algo que había también en el corazón de este adorador y que debe haber en cualquier adorador como nosotros es contentamiento. ¿Dónde estaban ellos? En la cárcel, hermanos. Venían de tener una gran campaña evangelística, habían tenido su primer convertido, habían tenido éxitos, las cosas habían salido bien. Ahora las circunstancias cambiaban, pero Dios seguía siendo el mismo y el corazón de adorador y gratitud seguía siendo el mismo, enfocados en Dios con contentamiento. Entraron a la cárcel y yo me imagino a Pablo, porque los metieron al calabozo de más adentro. Esas cárceles es como si fuera así un óvalo, una edificación en óvalo, y todo alrededor están los calabozos, las celdas, y el calabozo de más adentro es el que estaba en el mero fondo, en la parte de abajo, donde escurría el drenaje de los desechos de las otras celdas, donde ellos hacían su necesidad de los otros presos, y ahí era donde escurría los orines y las heces fecales. Ahí estaba escurriendo donde los pusieron a ellos. Y antes de llegar ahí yo me imagino claramente a Pablo y a Silas mirando a su alrededor y viendo: esta gente necesita de Cristo. Y ellos iban con esa esperanza en su corazón, todo su cuerpo lleno de sangre, de sudor, de tierra, y pasando por donde estaba la gente y pensando: esta gente necesita de Cristo. Ay, aquí hay alguien necesitado. Dios, gracias porque nos trajiste a este lugar. Gracias por tus propósitos. Gracias porque te podemos adorar en medio de este lugar de angustia y de tribulación. Aleluya. Había contentamiento. Debe haber más contentamiento en el corazón de un adorador. No debemos desear lo que no tenemos, debemos agradecer lo que tenemos, decirle: Señor, gracias por todo lo que me has dado, porque tú has sido bueno. Hay gente que vive frustrada toda su vida por lo que no tiene. Si hubiera tenido otra esposa, no se preocupe. Si usted dice eso, la esposa dice lo mismo. Si hubiera tenido otro esposo, así que todo es recíproco. Si hubiera tenido otros hijos, si hubiera tenido otra casa, si hubiera nacido en otro lugar. Hay gente: ay, nací aquí en Calera, el rancho olvidado del mundo. ¿Quién sabe de Calera? Uno pone Calera en Google y lo primero que sale es un Calera en el país de Chile. Imagínense, ¿quién se acuerda de Calera? Entonces no, debemos agradecer lo que tenemos, ser agradecidos cada día. Ese es el contentamiento. Amén. Dígale al hermano que tiene al lado: debes de tener contentamiento. No, ya se pusieron a platicar. No, está bien. Es broma. Los versos 25 al 29. Versos 25 al 29. Esto es maravilloso. Pero a medianoche orando. Pero si estaban en un lugar donde escurría suciedad a sus cuerpos, fueron puestos en el cepo. El cepo era una cosa así como un rectángulo, y que tenía unos orificios aquí y unos orificios aquí y una media lunita aquí para poner la cabeza y sacarle las manos y sacarle los pies. Y estaban en esa posición así. Y no hay de que: joven, me quita del cepo para ir al baño. No, hermano, no existía algo como eso.
Así que ellos ahí tenían que hacer sus necesidades y estaban recibiendo todo eso que escurría sobre ellos, y estaban con su cuerpo lleno de sangre y estaban en esa condición tan mala. Y dice la Biblia que hicieron esto. No se quedaron dormidos ahí llorando por su tragedia. Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo sufro tanto? No, dice la Biblia, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Un adorador en medio de la noche de su quebrantamiento tiene gozo. El gozo no es risa fingida, el gozo no es burla. El gozo es tener ese contentamiento al nivel de esperanza. Cuando elevas tu contentamiento al nivel de esperanza, tu corazón está lleno de gozo, sabiendo que Dios es soberano y que Dios está en control. Que sí, a lo mejor ahorita estoy en el calabozo de más adentro, a lo mejor estoy en el cepo, a lo mejor estoy en una condición poco favorable, pero mi Dios sigue siendo Dios. Su presencia está aquí en medio de nosotros. Amén, gloria a su nombre. Eso es lo que hace a un adorador tener ese gozo. Donde está un adorador, la presencia de Dios se manifiesta. Y ahí estaban esos hombres cantando al Dios de su esperanza, cantando himnos. Lo que es el pasaje de, les leo. Ahorita les digo rápido, hermano, porque eso no lo traía preparado. Ahorita me acordé de esto. Un segundito. Es Filipenses capítulo 2. El pasaje de Filipenses capítulo 2 versos 5 en delante era un himno. Pablo tomó ese himno y lo metió en su carta. Y yo me puedo imaginar a Pablo y a Silas en medio de esa condición, en la noche de su angustia y de su dolor, cantando ese himno. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero así no lo entendemos. Así que vamos a pensar mejor que Pablo y Silas estaban ahí en ese lugar diciendo: cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Y el lugar se llenó de ese gozo y ese contentamiento y esa presencia poderosa de Dios. Ahí donde está un adorador, la presencia de Dios se manifiesta, y hay liberación, hay poder, hay salvación. Dice los versos 30 en delante: y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay libertad, hay poder, hay salvación. ¿Qué fue lo que abrió la cárcel? ¿La oración? ¿Qué abrió la cárcel? ¿Los cánticos, la alabanza? ¿Quién da más que el poder de Dios? Por la presencia de Dios. Cuando se manifestó la presencia de Dios en ese lugar,
la cárcel fue abierta. ¿Qué abre la cárcel? ¿Qué rompe las cadenas? ¿Qué es lo que liberta? La presencia salvadora de Dios. Y un adorador percibe la presencia de Dios, siente la presencia de Dios, sabe cuando está en la presencia de Dios, y más nada importa cuando está en ese lugar. Solo Dios y Él. ¿Se puede usted poner de pie?